¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar explicando y platicando un poco sobre el tema de la independencia de Texas. El objetivo de esta presentación es conocer los principales eventos del origen de Texas. Además, buscamos identificar hechos que muestran la forma o la manera en que el gobierno mexicano de la época intentó detener este proceso. Y entonces vamos a comenzar. En principio de cuentas, decir que en el año de 1836 el estado de Texas se va a declarar independiente y entonces esa independencia va a durar aproximadamente 10 años porque será en el año de 1846 cuando Texas, después de ser un país independiente, se va a anexar a Estados Unidos. En el fondo usted está observando la bandera de Texas durante el periodo que acabo de mencionar, entre 1836 y 1846. Y bueno, bien, pues vamos a iniciar con la cuestión de cómo se originó Texas. Texas se va a originar y se va a fundar con 16 familias y pues digamos la población principal fue el caso de San Antonio Béjar. Es una población que hoy se conoce como San Antonio, Texas. Y en este caso va a ser una población pequeñita que va a vivir prácticamente de la cría de ganado. Las condiciones, ¿verdad?, que tienen que ver con cuestiones del clima y del suelo, pues no permitían mucho desarrollo de cuestiones de agricultura y entonces las personas que habitaban este lugar pues prácticamente se van a dedicar a la cría del ganado. En tanto a su origen, en el año de 1800, Estados Unidos va a disputar estos territorios. Recordemos que en este año, en 1800, Estados Unidos recién se ve independizado y precisamente fue en este año cuando va a comprar un fragmento bastante importante ubicado en color amarillo en el norte, en la parte norte de nuestro mapa, conocido como Luisiana. Y entonces ahí va a haber una controversia en tanto a los límites, digamos, entre lo que era en este caso, pues digamos, todavía la Nueva España y Estados Unidos, que se estaba expandiendo. No había vigilancia, toda esta parte norte, en este caso, pues no tenía mucho control. La corona española prácticamente había pues dejado en el olvido sobre todo la cuestión de los límites territoriales. Y es ahí cuando Estados Unidos pues intenta aprovechar y comienza a expandirse y pues digamos intentar poner controversia en cuanto al tamaño del estado, ¿no?, de lo que era Estados Unidos. Si observa usted en el mapa, pues Texas pues tiene una proporción muy distinta a la conocida. Antes de la declaración de independencia de México, la corona española se había percatado de un alto número de colonos, de personas de Estados Unidos que estaban habitando Texas. Y entonces lo que va a hacer su reacción de la corona española es otorgar permiso a un personaje llamado Moises Austin para establecerse con 300 familias. Lo que va a hacer la corona española es motivar y dar beneficios a todas las familias, hasta 300 familias, para comenzar a habitar pues toda esta zona. Y entonces se les va a otorgar 400 hectáreas por familia. Se les va también a perdonar el pago de impuesto y tendrán que cumplir ciertas condiciones. Una de las condiciones, por ejemplo, era que se siguiera hablando el idioma español. La corona española entonces lo que hizo fue tratar de poblar esta área de Texas para evitar sobre todo que pues personas, ¿verdad?, en este caso estadounidenses, comenzaran a llegar a esta parte. También va a convocar y va a una condición para darle las 400 hectáreas y perdonar el pago de impuestos, sería lo relacionado a practicar la religión católica. Entonces son como formas en que la corona española se intenta detener este avance del crecimiento de los habitantes estadounidenses en lo que era Texas. Una vez independiza en el año de 1821, pues lo que va a hacer el gobierno mexicano naciente es ratificar estas condiciones españolas, o sea, prácticamente va a convocar a que se siga teniendo esta cuestión de pues, seguir hablando en español, que se practique la religión católica,
entre otras situaciones, pero la verdad es que lamentablemente la alta corrupción pues va de alguna manera a prevalecer y todas estas condiciones pues prácticamente fueron ignoradas, ¿no? Por ejemplo, se comenzaron a introducir algunos esclavos y entonces recordemos que con el nacimiento como país México había prohibido la esclavitud y es ahí cuando se comienza a notar la diferencia entre lo que querían los tejanos y lo que pues estaba queriendo tener el gobierno mexicano. La Constitución y bueno, en 1824 se va a ordenar que Texas, ¿verdad? Con J, formara parte del estado de Coahuila. Recordemos que son territorios que son parte de nuestro país, no son estados miembros, pero se les considera como territorios que forman parte de México. Esto va a provocar, por supuesto, el malestar de colonos tejanos, porque para ellos va a significar pérdida de autonomía, porque entonces estaban obligados a obedecer esta constitución, y para ellos también significó que si ellos eran parte de lo que hoy es Coahuila, pues al final iba a provocar como una especie de bloqueo al desarrollo. Y así entonces, en este caso, pues Texas en un principio, cuando se estipula la Constitución de 1824, pues no va a estar muy de acuerdo. En la imagen que usted está observando, pues es la bandera que conformaba lo que hoy es Texas y el estado de Coahuila, junto con Nuevo León. En 1830 se va a generar una ley de colonización. El gobierno mexicano ya está dándose cuenta que pues en realidad ya hay muchos estadounidenses viviendo en Texas. Se van al general que usted está observando en la imagen, a Manuel Militerán. Manuel Militerán va a intentar pues colonizar o recolonizar Texas, pero ya cuando llega él en 1830 pues parece muy tarde porque las estadísticas daban como información que de cada 10 personas 9 eran estadounidenses y solo había un mexicano. Entonces esta ley de colonización intentó motivar a que mexicanos fueran a poblar Texas. En realidad no hubo resultado. Y entonces, 2 años después, en 1832, por medio de una asamblea entre tejanos, se va a acordar exigir la separación de Texas de Coahuila. Y así entonces la ley de colonización es como el último intento de que al final Texas pues estuviera ya teniendo esta cuestión de no tantas personas estadounidenses. Y entonces si se pone a pensar, pues se está dando una migración de muchos estadounidenses que estaban llegando a poblar Texas. Y entonces ya para esos tiempos de 1830-32, pues prácticamente Texas está controlado por estadounidenses. Que también se le considera como uno de los fundadores de Texas, pues en el año de 1833 va a convocar a la redacción de una constitución. Y bueno, con esta constitución pues prácticamente se está ya originando la declaración de independencia, porque precisamente será en el año de 1836 cuando Texas se va a declarar independiente. Y pues se va a declarar independiente porque precisamente va a estar en contra del gobierno centralista. Recordemos que en el caso de nuestro país, en el año de 1835, pues va a iniciar una etapa de un gobierno centralista conservador y los tejanos sinceramente pues no estaban de acuerdo con lo que se tenía como forma de gobierno en nuestro país, un tanto en desacuerdo por el gobierno centralista y otro por los antecedentes que hemos mencionado. Al final pues prácticamente Texas ya estaba habitada por la mayoría de personas que habitaban Texas pues tenían otro tipo de ideas. Sobre todo lo que causó mucho impacto fue la cuestión, por ejemplo, de la esclavitud. Para los tejanos debía continuar esta situación de poder tener esclavos trabajando para poder tener esta cuestión de, pues digamos, desarrollo económico. Y bueno, va a intentar detener esta rebelión, va a aparecer la figura, ya saben quién, siempre será Antonio López de Santana en esta época el que intentará tener este control y detener, por ejemplo, esta rebelión de tejanos. Santana va a enfrentar la rebelión, se va a dirigir, ¿no?, hacia esta zona con un ejército de 600,000 personas. En principio va a recuperar el fuerte del Álamo. Es una cuestión bastante violenta porque pues, lo que va a hacer Antonio López de Santana es recuperar Álamo, va a fusilar y también va a hacer presos a los defensores del Álamo.
Digamos que este va a ser como una parte donde sí hay un triunfo por parte de Santana, porque pues prácticamente van a tomar esta parte de Texas. Perseguir a Santana, que era el que estaba defendiendo, lo va a perseguir. Usted está observando la imagen hasta lo que hoy se conoce como el río San Jacinto. En ese lugar Santana va a decidir parar para descansar, y lamentablemente esta decisión, o una mala decisión por parte de Santana, pues será entonces sorprendido, porque se paran a descansar y en la madrugada van a ser sorprendidos. Santana va a caer preso, y ya siendo preso, los estadounidenses le van a obligar a firmar los tratados de Velasco. Los tratados de Velasco, pues de cierta forma era pues, digamos, la declaración de independencia de Texas, ¿no? Y también los tratados de Velasco, pues eran de cierta manera la suspensión de operaciones bélicas, para que pues prácticamente pues se renunciara a que, bueno, que México renunciara a que Texas se independizara. Y así los tratados de Velasco, pues es, digamos, uno de los eventos más polémicos de la historia de nuestro país. Bueno, los estados, las partes de nuestro país que, al igual que Texas, buscaron independizarse. No solo fue Texas, tenemos también el caso de Yucatán, el caso de Zacatecas, y también el caso de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que también, por supuesto, intentaron, igual que Texas, independizarse poco desde este movimiento de independencia de Texas. Y con esto le damos cierre a esta exposición. Agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos.